On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Saludos a todos. En este vídeo vamos a realizar dos ejercicios usando el método de las corrientes cíclicas, basadas en las leyes de Kirchhoff. En el primero de los ejercicios calcularemos todas las corrientes que circulan así como sus sentidos, para el circuito de dos mallas. En el segundo ejercicio haremos lo mismo que en el primero, pero para un circuito de tres mallas. Antes de empezar a resolver los problemas, veremos qué dicen las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera ley de Kirchhoff dice: en todo nudo de corriente se cumple que la suma de las intensidades que entran es igual a la suma de las intensidades que salen. Como veis, la suma de corrientes que entran al nudo, representadas como un flujo de electrones de color rojo, debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo, representadas como un flujo de electrones de color azul. La corriente eléctrica la debéis imaginar como un flujo de agua fluyendo por tuberías. Si una tubería se bifurca en dos, el agua de la tubería se reparte por cada bifurcación. El caudal en cada bifurcación dependerá de la sección de cada una de las tuberías. Con la intensidad eléctrica sucede lo mismo, pero en este caso la intensidad de corriente dependerá de la resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica la podemos imaginar como la sección de esta tubería. La segunda ley de Kirchhoff dice que en todo circuito cerrado se cumple que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices existentes en la malla es igual a la suma de los productos formados al multiplicar la intensidad que circula en la malla por el valor de cada una de las resistencias que componen el circuito. Traduciendo un poquito esta segunda ley, que parece un poco complicada, viene a decir que la suma de las tensiones de los generadores en una malla tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias que compone la malla. Vamos a pasar a resolver el primer ejercicio. Como ya dije, la resolución de estos ejercicios consiste en determinar el valor de las corrientes que circulan y los sentidos que estas corrientes llevan. Para resolverlo no voy a utilizar el procedimiento más común. En la mayor parte de los sitios encontraréis que el procedimiento que se sigue es, ya desde el principio, estimar los sentidos de todas las corrientes y extraer un sistema de ecuaciones con tantas incógnitas como corrientes haya. Este procedimiento puede ser útil para sencillos circuitos de dos mallas, donde al haber tres corrientes obtenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero para circuitos algo más complejos, como el que veremos después, y que es de tres mallas, la cosa se complicaría si utilizásemos este procedimiento que comentamos, ya que el circuito de tres mallas existen seis corrientes y la resolución de un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas es bastante laborioso. El procedimiento que yo usaré es el de calcular primero las corrientes que circulan por los ramales exteriores, y una vez que sepamos el sentido y el valor de estas corrientes, teniendo en cuenta la primera ley de Kirchhoff, obtenemos el valor de corriente y sus sentidos que circulan en los ramales interiores. De esta forma solo tendremos que resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas para el caso de un circuito de dos mallas y un sistema de ecuaciones de tres incógnitas para el circuito de tres mallas, en vez de resolver uno de seis incógnitas como sería si utilizásemos el procedimiento más común. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio. Como veis en el esquema, tenemos dos mallas, tres ramales y dos nudos o nodos, que son A y B. Por cada rama circula una corriente. Empezamos estableciendo corrientes cíclicas en cada una de las mallas como si se tratase cada malla de un circuito simple, pero teniendo en cuenta que las mallas comparten un ramal común, que es el ramal central, por el que circulan ambas corrientes. Todo esto que estoy diciendo puede parecer complicado, pero se verá que es fácil a medida que lo vayamos desarrollando. Vamos a establecer una corriente cíclica por cada malla. Le hemos dado un sentido arbitrario. En este caso le hemos dado el sentido de las agujas del reloj. El sentido podría no ser, este que hemos dado no podría no ser el sentido real. Esto lo veremos cuando resolvamos el valor de las corrientes. Si al obtener el valor de las corrientes el resultado es positivo,
querrá decir que el sentido coincide con el sentido arbitrario que hemos dado. Si el resultado es negativo, indicará que el sentido real es contrario al sentido que arbitrariamente le dimos al principio. Esto se va a comprender mejor cuando lleguemos a ese momento del ejercicio. Comenzamos determinando la expresión para cada malla. Empezamos por la malla de la izquierda. Para determinar esta expresión usaremos la segunda ley de Kirchhoff, que, como decíamos al principio, viene a decir que la suma de las tensiones de los generadores tiene que ser igual a la suma de las tensiones que caen en las resistencias para una misma malla. Es decir, hay que sumar el valor de los generadores de tensión de la malla e igualarlos a las tensiones que caen en cada una de las resistencias de esa misma malla. Debéis tener en cuenta que el polo positivo de los generadores de tensión es el lado largo del símbolo del mismo y el lado negativo es el corto. Y también tenéis que tener en cuenta que tomamos como positivos aquellos generadores en los que nuestra corriente cíclica entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Y tomamos como negativos aquellos en que nuestra corriente cíclica entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. Comenzamos por el generador de 10 voltios. Vemos que nuestra corriente cíclica entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Por tanto, los 10 voltios los tomamos como positivos. Sin embargo, el generador de 20 voltios lo tomamos negativo porque nuestra corriente entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. El generador de 6 voltios lo tomamos como positivo, porque al igual que en el generador de 10 voltios, la corriente entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Entonces tenemos que 10 menos 20 más 6 tiene que ser igual a la suma de las tensiones que caigan en extremos de las resistencias de esa malla, que son las resistencias de 4 kiloohmios y de 10 kiloohmios. La tensión que cae en extremos de la resistencia de 4 kiloohmios aplicando la ley de Ohm es su propio valor, 4 kiloohmios, por la corriente que lo atraviesa. Por tanto, su tensión es 4 por I1. En la resistencia de 10 kiloohmios tenemos que tener cuidado, porque no solo está atravesada por la corriente I1, sino también está atravesada por la corriente I2. Y tenemos que tener en cuenta los sentidos de dichas corrientes al paso por la resistencia. La tensión en extremos de la resistencia de 10 kiloohmios será el valor de la resistencia, 10 kiloohmios, por la suma algebraica de las corrientes I1 e I2. Como estamos analizando la primera malla, vamos a tomar como positiva la corriente I1 y tomaremos como negativa la corriente I2 si fluye en sentido contrario a la I1, que es lo que sucede en la resistencia de 10 kiloohmios. Por tanto, la expresión final nos queda 10 menos 20 más 6 es igual a 4I1 más 10 por, abro paréntesis, I1 menos I2, cierro paréntesis. Operando nos queda menos 4 es igual a 4I1 más 10I1 menos 10I2. Seguimos operando y finalmente nos queda menos 4 es igual a 14I1 menos 10I2. Ya tenemos la primera ecuación con dos incógnitas. Ahora debemos encontrar la siguiente ecuación para poder resolver el sistema y despejar las incógnitas. Para ello, siguiendo el mismo procedimiento, escribiremos la expresión de la segunda malla, la de la derecha. Empezamos por el generador de 20 voltios. Lo tomamos positivo porque la corriente cíclica sale de su polo positivo. Tened en cuenta ahora, para la segunda malla tomamos como referencia la corriente I2. En el generador de 5 voltios lo tomamos como negativo porque la corriente I2 sale de su polo negativo. Por tanto, tenemos que 20 menos 5 es igual a las tensiones que caigan en los extremos de cada una de las resistencias de la malla. En esta malla hay tres resistencias. La resistencia de 10 kiloohmios, que es atravesada por I1 e I2. Como estamos analizando la segunda malla,
tomamos como positiva la corriente I2 y negativa la corriente I1. Por tanto, la tensión ahora en la resistencia de 10 kΩ será igual a su valor por la suma algebraica de las corrientes que la atraviesan, es decir, 10 por, abro paréntesis, I2 menos I1. La tensión en la resistencia de 2 kΩ es su valor por la corriente I2 y la tensión en la resistencia de 5 kΩ es su valor por la corriente I2. Nos queda por tanto que 20 menos 5 es igual a 10, abro paréntesis, I2 menos I1, cierro paréntesis, más 2 por I2 más 5 por I2. Operando nos queda que 15 es igual a 10 I2 menos 10 I1 más 2 I2 más 5 I2. Seguimos operando y tenemos que 15 es igual a 17 I2 menos 10 I1. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bastará resolver el sistema de ecuaciones para obtener los valores de I1 y de I2. Tened en cuenta que no estamos utilizando todas las magnitudes en el sistema internacional. El valor de las resistencias lo estamos considerando en kiloohmios en vez de ohmios. Como estamos utilizando el valor de las tensiones en voltios y el de las resistencias en kiloohmios, los valores que obtengamos de las corrientes estarán en miliamperios, pero no en amperios. En electrónica es habitual hacerlo de esta manera. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Lo haremos por reducción. Multiplicamos la segunda ecuación por 1,4 con el fin de eliminar I1. Y nos queda 21 es igual a menos 14 I1 más 23,8 I2. Realizamos la suma de las dos ecuaciones y tenemos como resultado 17 es igual a 13,8 I2. Despejamos I2 y tenemos que I2 es igual a 17 partido de 13,8 y esto es igual a 1,23 miliamperios. El resultado nos ha dado positivo, lo que indica que el sentido arbitrario que dimos a esa corriente coincide con el sentido real. Ahora sustituimos el valor de I2 en la primera ecuación y tenemos que menos 4 es igual a 14 I1 menos 10 por 1,23. Operamos y tenemos que menos 4 es igual a 14 I1 menos 12,3. Pasamos el término independiente que está en el lado derecho al izquierdo y tenemos menos 4 más 12,3 es igual a 14 I1. Seguimos operando y tenemos 8,3 es igual a 14 I1. Despejamos I1 y nos da 0,59 miliamperios. Como también el resultado es positivo, el sentido de la corriente que arbitrariamente establecimos coincide con el sentido real de la corriente. Dibujamos de nuevo el esquema con las corrientes tal y como son. Ahora nos queda hallar el valor y sentido de la corriente que pasa por el ramal central, que llamaremos I3. Nos fijamos en el nodo A. Recordad que la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Vemos que I2 sale del nodo y que I1 entra al nodo. Como I2 es mayor que I1, la conclusión lógica nos dice que I3 debe entrar al nodo. Es decir, el sentido de I3 irá desde el nodo B al nodo A. I2 es por tanto la suma de I1 más I3, o lo que es lo mismo. El valor de I3 será igual a I2 menos I1. Así, I3 es igual a 1,23 menos 0,59, que es igual a 0,6 miliamperios. Y su sentido será el indicado, es decir, va desde el nodo B al nodo A. Ya tenemos resuelto el problema. Tenemos los valores de las corrientes y sus sentidos. Vamos a ver ahora un circuito de 3 mallas. Vemos que en este caso ya no hay solo 2 nudos, sino que hay 4. Y que ya no hay 3 ramales, sino que hay 6. Por tanto, habrá 6 corrientes por el circuito. Pero como en el caso anterior,
empezaremos a considerar únicamente las mallas, las 3 mallas. Establecemos un sentido de corriente por cada malla y establecemos las corrientes I1, I2 y I3 en sentido arbitrario, en este caso sentido horario. Comenzamos con la malla I1. Solo hay un generador de tensión y es positivo, puesto que la corriente cíclica I1 entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Y tenemos dos resistencias, una de 4 kΩ atravesada por I1 e I3 y otra de 8 kΩ atravesada por I1 e I2. Por tanto, la ecuación de esta primera malla es 6 es igual a 4 por, abro paréntesis, I1 menos I3, cierro paréntesis, más 8 por, abro paréntesis, I1 menos I2, cierro paréntesis. Operamos y tenemos 6 es igual a 4I1 menos 4I3 más 8I1 menos 8I2. Seguimos operando y nos queda 6 es igual a 12I1 menos 8I2 menos 4I3. Ya tenemos la primera ecuación con 3 incógnitas. Vamos con la malla de la corriente I2. En esta malla tenemos dos generadores de tensión. Vemos que el de 2 voltios es positivo porque I2 entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Y el generador de 12 voltios es negativo, ya que la corriente I2 entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. En esta malla también tenemos dos resistencias. La de 2 kΩ es solo atravesada por I2 y la de 8 kΩ es atravesada por I2 y por I1, y cuyos sentidos son opuestos. Entonces tenemos que 2 menos 12 es igual a 2I2 más 8 por, abro paréntesis, I2 menos I1, cierro paréntesis. Operamos y tenemos menos 10 es igual a 2I2 más 8I2 menos 8I1. Volvemos a operar y nos queda que menos 10 es igual a 10I2 menos 8I1. Esta es la segunda ecuación del sistema que corresponde a esta malla. Continuamos con la tercera malla para obtener la tercera ecuación y poder resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos dos generadores de tensión. El de 12 voltios es positivo, porque I3 entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. El generador de 4 voltios es negativo, porque I3 entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. Tenemos en esta malla 4 resistencias, salvo la de 4 kΩ, que es atravesada por I3 e I1, las demás son solo atravesadas por I3. La ecuación nos queda 12 menos 4 es igual a 4, abro paréntesis, I3 menos I1, cierro paréntesis, más 2 I3 más I3 más 0,5 I3. Operando nos queda que 8 es igual a 4 I3 menos 4 I1 más 3,5 I3. Finalmente nos queda 8 es igual a 7,5 I3 menos 4 I1. Ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a pasar a resolver el sistema de ecuaciones. Despejamos I3 de la primera ecuación. I3 es igual a 6 menos 12I1 más 8I2 partido de menos 4. Ahora sustituimos I3 en la tercera ecuación. 8 es igual a 7,5 que multiplica a todo el valor de I3 menos 4I1. Operando tenemos lo que veis en pantalla. Ahora tomamos la segunda ecuación y la multiplicamos toda ella por menos 6 para sumarla con la ecuación que acabamos de desarrollar con el fin de aplicar el método de reducción. Sumamos ambas ecuaciones y nos queda menos 17 es igual a menos 26I1. Despejamos I1 y obtenemos su valor, que es 0,65 mA. Este valor obtenido lo sustituimos en la segunda ecuación y tenemos menos 10 es igual a 10I2 menos 8 por 0,65. Operamos y tenemos menos 10 es igual a 10I2 menos 5,2. Despejamos I2 y obtenemos su valor, que es menos 0,48 mA. Finalmente, cogemos la primera ecuación donde habíamos despejado I3 y sustituimos los valores obtenidos de I1 e I2. Operando nos da que I3 es 1,41 mA.
y 1 nos ha dado positiva. En consecuencia, su sentido real coincide con el sentido arbitrario que le dimos. Y 2 nos salió negativa, por tanto, el sentido real es contrario al sentido arbitrario que le dimos. Y 3 resultó positiva, por tanto, su sentido real coincide con el sentido arbitrario que le dimos. Dibujamos de nuevo el esquema con los sentidos reales y pasamos a determinar las corrientes y sus